Bendito tú eres, Señor. Yo me presento delante de tu presencia, mi Rey, para que tú nos acompañes, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hagas tu ruido, que te muevas con libertad, que digas lo que tienes que decir y que prepares los oídos y los corazones para entender tu palabra, mi Rey. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Buenos días a todos, hermanos, hermanas. Hermanos, tenemos limitada la comprensión humana frente a lo desconocido y a lo incomprensible. Aunque expresamos nuestras razones, a veces no coinciden con la perspectiva que tiene Dios. Y la obra de Dios escapa a lo que nosotros comprendemos, a nuestra comprensión. Y nos exige actuar de una forma que desconocemos y en situaciones que no dominamos. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Que esa forma de actuar refuerza nuestra confianza en el Señor. Cuando hacemos lo que no sabemos por qué lo hacemos, pero Dios quiere que lo hagamos, eso fortalece mi relación con el Señor. Dicen los refranes que por el hablar se conoce a las personas, ¿verdad? Y es verdad, porque de los dichos de la boca, pues nace lo que tenemos en el corazón y la cara es el alma del alma, ¿no? Y lo que expresamos pues nos define como persona o nos puede acercar o lo que yo pronuncio, lo que yo hablo, mis dichos, me pueden despedir de una persona, ¿no? Y es la forma de expresarnos, de relacionarnos, la que te acerca a la persona. Los dichos, la forma de hablar. Eso, ¿sabes, hermano? Es lo que nos diferencia de los animales. El hablar, el podernos comunicar, el tener un conocimiento en el que yo pueda transmitir ese conocimiento y yo pueda comunicarme con cualquier otra persona de una forma íntegra. Lo que nos separa un poco es en nuestra conducta. Cuando nosotros hablamos, muchas veces hablamos mal, nos sirve para distanciarnos. Y eso es lo que en ese sentido nos diferencia de los animales, que no guardan ese odio continuo, no almacenan odio en la forma de hablar, de expresarse. Nosotros los humanos, por desgracia, sí lo somos. Y hay personas que tienen oratoria, hay personas que sirven para hablar, hay personas que da gusto escucharlas, personas que sentimentalmente te puede atraer más que otras, y hay personas que te despiden, ¿no? Es decir, que no es, no es grato escucharlo. Amén, hermano. Gracias. Pero os digo una cosa, hermano, muchas veces no es necesario tener una buena oratoria, sino saber decir y hacer llegar a los demás lo que necesitan que escuchen. Esa es la diferencia. No hace falta ser un erudito en la palabra, ni dominarla, ni atraer a las masas. Lo que es necesario es que tengamos esa palabra de sabiduría, de sabio, para decir lo que tenemos que decir a quien se lo tenemos que decir, y que sea capaz de escucharla y de entenderla. En principio, uno cuando acepta al Señor Jesús, uno cambia, ¿verdad? Lo hemos dicho mucho. Y no es un cambio que nosotros queramos hacer, sino que es un cambio que nace de tu interior. ¿O no ha nacido de ti el deseo de cambiar cuando entregaste tu vida al Señor? ¿No es aquello de Romanos 12 que dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que nuestro cambio está enfocado a Dios, porque es Dios el que ha provocado un cambio en nuestra forma de vivir. Y hemos dejado atrás las costumbres que teníamos. Desde entonces, hablamos en fe. Desde que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón, hablamos en fe. Y vamos aprendiendo cosas, como decía antes, que para nosotros es incomprensible, que no es lógico escucharlas, pero son cosas de fe. Y vamos avanzando, avanzando en el Señor, creciendo en el Señor. Y llega un momento, como dice Pablo, dejando atrás los rudimentos de la conversión, de cuando uno se convierte, dejando atrás esos rudimentos, avancemos, conozcamos más del Señor y profundicemos en el Señor. ¿Para qué? Para defender la fe, para saber exponer la fe de una manera efectiva. Porque cuando uno avanza en el Señor, crece en estatura y en sabiduría. Y es la razón de la esperanza que nosotros tenemos, la que tenemos que manifestar a los demás. Y muchas veces no es solamente para la salvación, muchas veces es porque a nosotros nos pueden llegar a demandar nuestra fe. Te pueden decir, ¿y tú por qué eres cristiano? ¿O por qué dice la palabra, por ejemplo, que no se tienen que bautizar a los niños y la Iglesia Católica lo hace y vosotros no? ¿O por qué el matrimonio se tiene que conservar cuando la Iglesia Católica puede ser que sí? ¿Y por qué es una defensa de la fe? Pues el llegar a saber, a dominar, a comprender, que podamos defender esa fe con buenas palabras para que los demás nos escuchen, es a lo que estamos llamados. Dice en Colosenses 3, 16, 17, la palabra de Cristo abunde en abundancia entre vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gloria a Dios por siempre. Todo lo que hacéis en palabra. Entonces es importante la forma de expresar que nosotros tenemos que tener. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. La forma de exponer las cosas la tenemos que hacer con esa sabiduría que el Señor te va a dar en el momento apropiado. Pero para eso tienes que tener una base, tienes que estudiar, tienes que tener esa abundancia de la palabra del Señor en tu corazón y en tu mente, y que sea el Espíritu Santo quien te lleve, quien te diga, para que llegue el momento en que tú puedas sacar ese buen tesoro que tienes dentro. Porque tú sabes que tienes un buen tesoro. ¿Tú sabías que tú tienes un tesoro precioso en tu corazón? ¿No lo sabías? Lo dijo el Señor Jesús, dice, el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón y el hombre malo, pero tú eres bueno, ¿verdad? Amén, hermana, gracias. Tú eres bueno, ¿verdad? Amén, tú eres bueno. Pues tú vas a sacar del buen tesoro que hay en tu corazón para saberlo exponer, para saberlo presentar. Y el Señor te va a dar esa gracia. Pero, ¿qué pasa cuando la cosa cambia? ¿Qué pasa cuando, en vez de hablar en nombre del Señor Jesús, hablas en tu propio nombre? No, no, hermano, no, eso no pasa. Hermano, me va a decir que yo voy a hablar en mi nombre, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Dios. No, eso no pasa, sí pasa. Sí pasa y pasa mucho, hermano. Y para entender cómo pasa, nos vamos a ir a leer el libro de Job, en el capítulo 9, los versículos del 1 al 4.
Job 9, del 1 al 4. ¿Ya lo tenéis? Dice la palabra del Señor así. No sé en qué versión lo he sacado. Seguramente será una versión rara porque lo cojo por internet y la primera vez, mira cómo se ríe Dani, porque luego para transcribirlo se vuelve loco. La versión que más me gusta, esa cojo porque es la que mejor se entiende. Y sabe, a lo mejor tengo suerte y en la Reina Valera del 60. Dice la palabra del Señor en Job 9, del 1 al 4. Job entonces respondió: aunque sé muy bien que esto es cierto, ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Si uno quisiera disputar con él de 1000 cosas, no podría responderle solo una. Profunda es su sabiduría, vasto es su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? ¿Quién se puede enfrentar a Dios? ¿Quién puede llegar delante de la presencia de Dios y salir victorioso? ¿Quién con mis argumentos yo le puedo exigir que Dios haga o deje de hacer? Nosotros estamos indefensos delante de Dios. Pero es que esto fue una respuesta a 3 grandes amigos, que para amigos como eso no hace falta enemigos. Los 3 amigos de Job, ¿verdad? Eran Elifaz, Bildad y Sofar. Valiente prendita. ¿Sabéis? Estos al principio actuaron muy bien. Llegaron, lo vieron desde lejos, se tiraron una semana en silencio delante de él. Y eso yo creo que a Job le dijo: mira qué gente más buena tengo a mi alrededor, que en mi dolor se han sentado y me han apoyado. Pero cuando pasó una semana empezaron a alargar por esa boquita, hermano, váyatela. Váyatela. Y lo más grande es que hablaban en nombre de Dios. Y decían, es que Dios hace, Dios deshace, Dios quita, Dios pone. Y Dios, y tú eres el que... Y no tenían ni idea de lo que estaba pasando en el ámbito espiritual, en el cielo. Pero ellos actuaban en nombre de Dios. Necesito hacer un pequeño inciso en esto. Porque podemos llegar a preguntarnos, ¿cómo es que en la Biblia se habla en nombre de Dios, siendo la Biblia la palabra de Dios, y Dios dice que va en su contra? ¿No es la Biblia toda la palabra de Dios y es perfecta? ¿Cómo que se pone palabras por hombres que no han sido dictadas por Dios? Te lo explico. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Amén. Pero Dios no está de acuerdo con todo lo que se dice en la Biblia. Porque no todo lo que se dice en la Biblia es palabra dicha por Dios. Porque hay muchos ejemplos de con... Primer mandamiento, no sé si te lo sabes. ¿Te lo sabes? Yo creo que sí, ¿no? Irás a la discoteca y te... No, verás. ¿Cómo era? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y a Él solo servirá. Amén. Amén. Pero ahora te vas a Apocalipsis y resulta que en una iglesia le dice: has perdido tu primer amor. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento Israel muchas veces se desviaba de Dios. Son hechos que están recogidos en la Biblia, que Dios usa para enseñarnos. Pero Dios había dado instrucción a Israel para que no se separara de él. Sin embargo, Israel se separó. Entonces vemos que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, cualquier cosa de la Biblia, Dios la puede usar para bendecirnos. Y lo hace. Y lo hace. Pero Dios no estaba de acuerdo con muchas cosas de lo que decían estos 3 amigos. Y en este concepto
Job le dice a los tres amigos, ¿para qué vais a discutir contra Dios? ¿Para qué me obligáis a mí a discutir contra Dios o defender mi causa? Si es que yo no me puedo comparar a Dios y Dios está por encima de todo. Y lo que me está pasando no lo entiendo, pero es Dios quien está haciendo todo esto en mí. Entonces las palabras que estaban hablando estos tres amigos hermanos eran aterradoras. Una persona que está en guerra consigo mismo, como era Job. Una persona que tiene una incertidumbre clamorosa con Dios. Ni las palabras de esta gente eran edificantes para Job, ni eran acertadas delante de Dios. Desde luego, palabras pastorales de estos tres hacia Job no eran, porque ni ayudaban, ni edificaban, ni consolaban. Y aparentemente estaban diciendo las cosas de Dios. Pues no. Muchas veces nos pasa eso, que cuando expresamos cosas perdemos de vista lo que Dios quiere que digamos y perdemos la autoridad de la palabra. Cuando la palabra es la máxima autoridad que debe imperar en nuestra vida, porque nos regimos por la Biblia. Amén. Amén, gracias, Paco. Gracias. Nos regimos por la Biblia, hermano. No te puedes regir por otra cosa. No existe otro libro sobre la faz de la tierra que tú no te puedas rendir a él y hacerle caso. Porque la Biblia es palabra de Dios. Amén. Amén. Mucho menos hablar en nombre de Dios. Así dice el Señor. Y antiguamente en el Antiguo Testamento, a los que decían esas cosas y no se cumplían, ¿qué le pasaba? Lo ponían fino, lo apedreaban. Y ahora, hermano, con la libertad de la gracia, como que podemos ser muy espirituales. Así dice el Señor. Y hablamos y profetizamos y decimos, no, porque yo he sentido que... La Biblia no... En ningún lado de la Biblia, hermano, vas a encontrar la palabra sentimiento. Yo siento del Señor hacer algo. No, tú no sientes del Señor hacer algo. No, yo siento del Señor orar. No, tú no tienes que sentir del Señor orar. Tú tienes que hacer lo que Dios te dice que haga y tienes que orar porque Dios te dice que ore. Y tienes que ir a consolar porque Dios te dice que tienes que ir a consolar. No es por un sentimiento que nace en tu corazón. No. En ningún lado de la palabra tú vas a encontrar eso. Dios pone tanto el querer como el hacer. Por su buena voluntad. No es un sentimiento, es la voluntad de Dios. Y no podemos tomar el nombre de Dios en vano. No podemos decir cualquier cosa como si fuera una sentencia de Dios sobre esa cosa, sobre ese problema. No podemos ir al hermano, a la hermana, a decirle, mira que el Señor te ha dicho. No, cuidado con eso, hermano. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando Dios te dice que haga algo, yo te digo una cosa, te enteras. ¿Eh? Te enteras. Con la palabra muchas veces yo no me entiendo con Conchi. ¿Es verdad? Hay una parte de la predicación que ayer se la leí a Conchi. Le dije, ¿lo has entendido? El principio sí, el final no. Muy reversado. Se lo explico de otra forma. Un poquito mejor, pero no pasa nada. Copio el texto, me voy al ChatGPT. Interprétame esto en 5 renglones. ¡Pum! Y se lo leo. Oye, pues lo entiendo mejor. Le digo, pues espérate, que lo vamos a hacer. Interprétame esto en 50 palabras. ¡Pum! Respuesta de Conchi.
te entiende mejor la máquina que yo. Y es el primer párrafo que leí. Es decir, que la forma de expresarnos llega mucho a la gente. La forma que decimos las cosas llega mucho a la gente. Y si no lo hacemos bajo la dirección del Señor, es un problema. Santiago 3, del 1 al 13, muy largo, muy largo. Me quedo solamente con un versículo, con el versículo 5, que dice, habla de la lengua, ¿eh? Santiago tiene un pasaje excepcional de las cosas que decimos, cómo las decimos, a quién se las decimos. Solamente el versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Toma ya. Es un miembro pequeño, pero ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? Ahora te pregunto yo, y es por lógica, ¿no? La lengua de por sí no es nada, pero la lengua es por donde se pronuncia la intención que hay del corazón. Se jacta. Como a mí me gusta, como a mí como yo quisiera, mm, pues entonces lo voy a manifestar por medio de mi hablar. Y sigue diciendo, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cariño, no hay pasta de dientes. Pero es que lo fui a comprar la semana pasada y me dijiste que no. Pues tú podías haberlo comprado también. Sí, pero es que me he dejado los dedos. Pues haberlo comprado tú, es que yo tengo que estar pendiente de todo. Pues sí, tienes que estar pendiente porque yo tampoco. ¿Seguimos? ¿Qué pequeño chispita enciende un fuego? Y eso se va atesorando. La importancia de la palabra en las relaciones. Hermano, has pecado contra Dios y Dios va a ir en contra tuya y las 7 maldiciones que... Hermano, el Señor tiene una cosa contra ti y me ha dicho que renueves tu vida. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Una disputa, una mala palabra, un pequeño incendio, una cosita pequeñita, va creciendo y atesoras un cerrojo, un candado en mi corazón contra el hermano, contra la hermana. Hay que ver lo que me ha dicho y cómo me lo ha dicho. Oh. Por eso muchas veces tenemos que volver atrás, hermano, a ese Romanos 12 y renovarnos en nuestro entendimiento. Renovarnos delante del Señor y pedirle que nos haga nuevo, que nos vuelva a moldear continuamente como ese barro que no ha terminado de coger forma, para que compruebe cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Y cuando digamos algo, digámoslo con gracia. ¿Sabes un secreto del hablar? Te lo voy a decir una cosa ahora que no se entera nadie, y no se lo digáis a nadie, que no salga de aquí. Si quieres tener bendición en tu vida, bendice y no maldiga. Porque nosotros no sabemos cómo quiere que actuemos Dios, o por qué estamos pasando tal prueba o tal necesidad, o no sabemos por qué nuestra casa, nuestro alrededor, nuestro trabajo, mi amigo íntimo, no sabemos las cosas. No maldigas la situación por la que está pasando. El Señor proveerá algo mejor para nosotros. Si mis hijos están en paro, Dios lo va a bendecir con un empleo. Siempre ten la bendición en tu palabra, en tu boca. Y no digas ni expreses, hermano, la cruda realidad por la cual estás viviendo. Que es tan real, que es tan aplastante que no puedo decir otra cosa. Que somos fanáticos cuando entendemos otras cosas que no son
las cosas naturales del mundo. Es cierto, porque somos fanáticos. Claro, porque son locuras para el mundo. Amén. ¿Os acordáis? Son locuras para el mundo. Para los que no conocen al Señor, para los que no entienden la perfecta y grata voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los que no conocen al Señor se van a alegrar de su pena. No. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? Alégrate en medio de la adversidad, ríete. Ríete, gózate, ve en contra de lo que estás pasando con gozo. ¿Cómo dice ese versículo que se convierte en gozo? Amén, amén. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y, hermano, no hay gente que lo haga con lo negativo. En la palabra no encuentras nada que vaya en lo negativo. Somos bendecidos desde lo alto con toda bendición espiritual. Y no hay mal ni arma forjada en contra de nosotros. Y mi poder se perfecciona, el poder del Señor se perfecciona en mi debilidad. Y me gozo en las tribulaciones. ¿Quién que no tenga al Señor Jesús en su corazón y se ha transformado cada día puede decir eso? Mas nosotros tenemos la palabra que nos enseña a estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros muchas veces entramos en la misma dinámica de estos tres amigos. Y eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Una vez prediqué acerca del copyright de Dios, el derecho de autor. La palabra es el copyright, el derecho de autor. Y nadie tiene derecho a cambiarla ni a modificarla. Lo dice al final de Apocalipsis, ¿verdad? Y todos lo sabemos. La palabra es perfecta para enseñar, redarguir. Amén. Y sí, hermanos, podemos llegar a ser raros en nuestra forma de hablar, lo que decimos, a quien lo decimos, porque muchas veces dejan de ser cosas naturales y vienen a hablarte al corazón, que es innatural. ¿Cuántas veces has recibido una palabra de aliento, de ánimo, de consolación, que es totalmente distinta a lo que en la realidad está pasando, pero tu corazón se alegra? O cuando el Señor te redarguye y te enseña de algo en el que estamos pasando y nos dice cosas que van en contra de todo lo natural. Oye, y consuela mi alma. Las cosas que no son naturales, para nosotros lo son. Y las cosas espirituales para nosotros son ciertas. Mucho respeto al hablar de Dios. Dios es amor. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es maravilloso. Amén. Mi castillo, mi fortaleza, como hemos cantado, ¿veis? No pierdas de vista una cosa. Dios es Dios. Y merece su respeto. Cuidado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Respeta a Dios. Dale su lugar. Dale su palabra. Dale su momento. Dale su convicción. Su momento. Permite que el Espíritu Santo te dé la palabra sabia en el momento oportuno para la persona. Que cuando presentemos esa defensa de la fe, estemos llenos de su conocimiento, de su palabra, y sepamos expresarnos y sepamos llegar a ello.
Hay un proverbio árabe que dice, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Sigmund Freud, aunque no soy muy amante de él, dice, uno de los dueños de lo que calla y esclavo de lo que habla. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Publio Ciro en el siglo I a.C. dice, no me arrepiento de haber hablado. Perdón, me arrepiento de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio. Proverbio 18:21, bueno, si entras en Proverbio, hablar a todo lo referente a la lengua, te pierdes. Dice la lengua ahí, poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Proverbio 18:21. Proverbio 13:3 dice, el que frena su lengua protege su vida, pero el ligero de labio provoca su ruina. 15:4 dice, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Esos eran los 3 amigos de Job. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente y cierra la boca. Y con esto yo terminaría y quedaría como un rey. Pero quiero dejaros este último versículo, hermano. Vámonos a Efesios 4:29. Dice la palabra del Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito eres, Señor, yo te doy gloria y honra. Gracias porque tú has dicho lo que tenías que decir. Ahora yo te ruego, Espíritu Santo, que tú te muevas con libertad en cada uno de nosotros y hagas florecer esta palabra, este recordatorio, y que nos des gracia y sabiduría en el momento oportuno, Señor, para que nosotros podamos comprobar que estamos haciendo tu buena obra, agradable, santa y perfecta. En tu nombre, Señor. Amén.